Y vamos a entrar en detalle a continuación porque nos acompaña el general retirado Luis Erlindo Mendieta Ovalle. Recordemos que fue uno de los militares secuestrados por las FARC en la toma Mitú en el año 1998, pero también se ha destacado por ser representante de las víctimas en los diálogos que se sostuvieron con las FARC y ahora pues con unos pronunciamientos al respecto de esas curules para las víctimas en el Congreso de la República. General, bienvenido a Consejo de Redacción, un gusto tenerlo aquí. Muy buenos días, muy amable por la invitación. Un saludo muy especial para Paula, Andrea, para Juan, para Manuel. Y aquí estamos para escucharlos, especialmente en las preguntas y a ver en qué podemos aportar en ese trabajo que hemos hecho ya durante varios años, después de estar casi 12 años en esas jaulas de concentración en la selva, sometidos a esos tratos crueles, inhumanos, degradantes, torturas por parte de estos terroristas de las FARC. General, y pues ahorita el tema de la polémica se ha generado por las curules. Voy a referirme a un pronunciamiento que hizo usted en algunos medios nacionales hace ya algunos días y dice: curules de paz van a ser para las FARC. ¿Por qué? Desde hace 4 años, cuando pasó lo del Fast Track con Ervin Hoyos Medina, presidente de la Federación de Víctimas de la FARC, estuvimos presentes en el Congreso de la República, tanto en el Senado como en la Cámara, para que se reglamentaran esas curules. Y en su momento, con base en las circunscripciones especiales que cobijan a 167 municipios en 16 regiones del país, pues ahí es donde están presentes los grupos armados. En este momento están los cultivos de coca, está la minería ilegal, es decir, están presentes todas estas personas que han infringido las normas y que, por supuesto, en su momento y desde hace 4 años preveíamos que esas curules las iban a ocupar seguramente personas que allí ellos dirigieran para esas posiciones. Por lo tanto, desde ese momento, en nombre de los integrantes de la fuerza pública, exigíamos y solicitábamos especialmente para que se asignaran curules a los integrantes de la reserva, a los que son discapacitados, a los que fueron afectados por las minas antipersonas, a las viudas, a los huérfanos, a aquellos que prestaron el servicio militar obligatorio en la policía y en el ejército y que sufrieron los estragos del conflicto interno. Porque, y repitiendo aquí, no me cansaré de decirlo, si a los criminales de guerra les dieron 10 curules en el Congreso de la República y ahora van a tener la posibilidad de tener otras 16 curules, que harían con 26 curules, desajustando y perdiendo un equilibrio que debe ser la base fundamental del Congreso de la República, donde haya representación de todas las partes. Ahora, los hechos victimizantes, los que fueron afectados por el secuestro, que estuvieron allá en esas jaulas, tanto integrantes de la fuerza pública como los civiles, las personas que fueron desplazadas, las que fueron sometidas a una cantidad de hechos. Desplazamiento, porque básicamente se habla es que para acceder a esas curules deben de estar en esos 117 municipios pues que fueron priorizados, pero muchos pues salieron de esos municipios, Juan. Sí, leyendo yo aquí el Twitter del presidente que antecede a su participación, decía el presidente, y veo que está en concordancia con lo que usted menciona, de instrucciones al Ministerio del Interior para la promoción de la ley de curules para víctimas, pero en la reglamentación hay que dejar claro que esta representación debe ser para las víctimas. Sin duda alguna tendrá que reglamentarse esa ley. ¿Cómo sería la propuesta para que no queden en manos de las FARC, según su teoría, y que ustedes y gente, desplazados de todas las regiones tengan acceso a esas curules? Primero, una circunscripción nacional, no que sea regional. No que sea regular. Segundo, que haya financiación política, porque hoy en día los grupos criminales tienen presupuesto para ejercer presión y sabemos por fuentes de información que allá están de fiesta porque están celebrando esas 16 curules. Aquí el Estado tiene que financiar las campañas políticas de aquellas organizaciones o personas que son víctimas y que aspiran en esa circunscripción nacional a ser elegidos en esas 16 curules. Y por lo tanto tener en cuenta, volvería a repetir, la parte de los integrantes de la fuerza pública que fueron afectados, las madres, viudas, huérfanos, discapacitados, minas, etcétera, que es el grupo más representativo. Y por supuesto, también hay que tener en cuenta los otros hechos victimizantes, porque allí hay unos sectores que están buscando esa representación.
Sería esa la parte. Muy bien. General, en todo este trabajo que usted durante tantos años ha realizado con las víctimas de las FARC, ¿cuáles son las principales peticiones, los principales clamores de esas víctimas para quedar de alguna manera tranquilos en parte y sentirse pues que de alguna manera les están sanando el dolor que les causaron? Sí, yo creería que infortunadamente aquí las FARC no han cumplido con esa parte del proceso y el requerimiento de las víctimas directas, podríamos decirlo, siempre será lo de verdad. En el caso particular, y que lo mencionaba Paula, cuando estuvimos presentes en La Habana y por cuenta de la Federación de Víctimas y ese gran universo de familiares de secuestrados, estábamos solicitando información de más de 700 secuestrados que tenían las FARC en el momento en que se inició el proceso. Hasta la fecha de hoy, las FARC no han dado información y por lo tanto, al tener una representación en el Congreso de la República es para que se le exija a las FARC esa verdad. Ahora, el segundo punto, justicia. Hasta el momento no se han aplicado penas y ese es un requerimiento por parte de todo ese sector de víctimas. Las medidas de reparación, tampoco, porque las FARC no han tenido la disposición de contribuir con ese proceso. Por lo contrario, lo que se afectan es la dignidad de las víctimas cuando salen con cantidad de declaraciones que han sido infortunadamente y que han generado el rechazo de toda esa población de víctimas. Y en cuarto lugar, las garantías de no repetición. Recordemos que infortunadamente nuestro presidente de la Federación, Ervin Hoyos, murió en febrero. Quedó encargada Derly Pastrana, una dirigente del Huila, y tenemos entendido que alias El Paisa la mató hace 2 meses. Entonces, vea que no hay esas garantías de no repetición y por eso el clamor de las víctimas es que se cumpla lo pactado en el acuerdo y que ellos contribuyan en esta jurisdicción especial con esos puntos que ya he mencionado. General, 2 preguntas. ¿A usted le gustaría llegar al Congreso? Se lo pregunto porque pues, el debate también está abierto en cuanto a la propuesta de ex policías y ex militares de pedir algunas curules en el Congreso. Y la segunda, ya más enfocada en su vivencia, en el tema del secuestro, ¿cómo lo marcó en adelante? En primer lugar, si a las FARC le concedieron 10 curules en el Congreso, que fue una parte del conflicto, la otra parte del conflicto quedó acéfala, huérfano. Se deberían nombrar por lo menos 10 curules y ahí es donde entra este universo de integrantes de la fuerza pública. Por supuesto que todos queremos participar en el Congreso para aportar y seguramente para presentar proyectos de ley para que allí se pueda beneficiar a toda esta población de la fuerza pública, al personal de la reserva y las otras víctimas indirectas que han quedado totalmente afectadas por las secuelas de los diferentes actos de terrorismo que cometieron las FARC. Ahora, en el caso personal, las secuelas persisten, por eso son crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, crímenes atroces que no se deben cometer porque las secuelas físicas, psíquicas, no solo del secuestrado, sino de la familia, quedan permanentes. Es que hay que mencionar que la familia continúa sufriendo porque viene la exclusión de la misma sociedad, de las mismas instituciones, no solo con el que sufre los estragos de esa violencia, sino con los familiares porque al ser relacionados seguramente ellos creen que quedan con graves secuelas y por lo tanto también se origina una exclusión. Pensaría que la gran mayoría de los que salieron, en el caso particular, y de todos los secuestrados, se les quitan todas las posibilidades laborales, especialmente para buscar seguramente proyectos de vida hacia futuro. General Mendieta, yo le hago una pregunta. ¿Usted no ha perdonado a los de las FARC? Es que el perdón es un don espiritual y ojalá lo quisiéramos tener, pero hay que cumplir primero algunos pasos. El perdón tiene que haber un acto de contrición, de arrepentimiento, que en este momento no lo han demostrado las FARC con las víctimas que ocasionaron. En segundo lugar, y según los teóricos, para que se dé el perdón, primero hay que solicitarlo, ¿cierto? Hay que otorgarlo cuando ellos ya han dado los otros pasos y los principales ya lo he manifestado. Si ellos contribuyen con una verdad, en este caso representando a ese universo de esos familiares de los secuestrados, ellos decían, nosotros estamos dispuestos a perdonar si nos dan información de dónde está nuestro ser querido, si nos lo devuelven o al menos nos entregan los restos para nosotros hacer nuestros respectivos duelos. Entonces vea que el tema del perdón es bien complejo y diría que se da en la parte final de todo este proceso si las FARC cumplen. O sea, no. Bueno, yo diría que en mi parte individual, sí. Si yo cargo una culpa, no estaría aquí, sino estaría seguramente en algún centro de atención, pero
Yo sí quisiera que los FARC, en este momento que seguramente muchos escuchan, es que ellos contribuyan con todo ese proceso para que ya esas víctimas entren a perdonar. General, bueno, pues agradecemos a usted estar con nosotros aquí en Consejo de Redacción, ese llamado que hacen ustedes como víctimas para que se garantice esa presencia en el Congreso de la República y que efectivamente esas curules estén representadas en tantas personas, tantos colombianos que fueron víctimas del conflicto. Muchas gracias. A usted muy amable, Paula, muy amable, Andrea, muy amable. Y lo veo, senador, Y ¿cierto? muy amable, Yo Juan. lo veo muy bien. Lo veo, sí, Yo lo representa veo muy usted bien. un fuerte grupo que necesita estar en el Congreso. Además, Muchas gracias, general, general. a pesar de todo lo que usted pasó, se ve vital, se ve tranquilo y eso pues nos alegra. Muy amable. Muchas gracias, General.